Dios te bendiga, Dios te guarde. Varón de Dios, Héctor Aldoy, estamos en República Dominicana. Vamos a leer un verso muy profundo que empieza diciendo algo positivo, pero que al mismo tiempo nos reclama algo. Repito, un verso que nos da mucho aliento, un verso que nos alegra, un verso que nos llena de emociones y de decir que Dios está ahí, que Dios es poderoso, pero que al mismo tiempo es un verso que nos exige algo y que nos reclama y nos pone una condición. Así que vamos a leer Efesios capítulo 3, verso 20. Efesios capítulo 3, verso 20. Dice así en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 3, verso 20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vamos a repetir. Y aquel, está hablando de Jehová de los ejércitos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. O sea, no dice ninguna ni dos, dice todas las cosas. Mucho más abundante. O sea, Dios te puede dar, a Dios tú le puedes estar pidiendo una bicicleta y Él posiblemente te dé un carro, algo más grande. A Dios posiblemente tú le estés pidiendo una casa buena para tu alquilar, y posiblemente te dé una casa propia. A Dios posiblemente tú le estés pidiendo un trabajo y tal vez te dé un negocio propio, una empresa propia para ti. A Dios tal vez tú le estés pidiendo un hijo y te dé 2 o 3. Y dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. No dice, no, oigan cómo dice, porque hay que aprender a leer la Biblia fijándose en todos los pequeños detalles. Y esos pequeños detalles no van a salir de ti, tú fijarte, si no tienes una relación profunda con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que nos hace fijarnos en pequeños detalles que otros no se fijan. Y cuando te fijas en pequeños detalles, también vas a conseguir grandes revelaciones de esos pequeños detalles que la gente en su conocimiento humano, razonamiento humano, no se fija, no le da importancia, porque vean como dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más. O sea, no dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas abundantes, no dice mucho más, o sea, mucho más grande, exageradamente grande de lo que tú y yo le estamos pidiendo, de lo que pedimos, de lo que pedimos o entendemos. Ahora viene la condición, dice, según el poder que actúa en nosotros. Tremendo esto. Una revelación muy profunda por la palabra, en el Espíritu de Dios. Dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo así? Según el poder que actúa en nosotros. O sea que Dios puede darnos muchas cosas que le pidamos, mucho más grandes, pero es según el poder que actúa, que opera en nosotros. ¿Cómo el poder? El rango espiritual que usted tenga. El rango espiritual que usted tenga. En pocas palabras dice, Dios puede darte una mansión, Dios puede darte un esposo único, Dios puede darte una casa grande, Dios puede darte un gran ministerio, Dios puede usarte con los paralíticos, con los muertos, como profeta en las naciones. Todo eso Él puede dártelo, pero es según el poder que actúa en ti, según el rango en el mundo espiritual que tú tengas, las cosas van a suceder en tu vida y en tu entorno. Tú tienes que entender que para lograr un rango dentro de la policía, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Armada, de cualquier institución que existan las posiciones y los rangos, hay que ir escalando, esforzándose y teniendo disciplina. A los cadetes en la Marina de Guerra, a las 4 de la mañana ya lo están despertando para ir a ejercitarse, para hacer ejercicios, para correr, para prepararse, para ver si luego más adelante están óptimos para darle el rango o para escalar en un rango mayor. Así mismo debe ser el creyente para obtener el rango espiritual. Debe ejercitarse. A las 4, a las 5 de la mañana, a las 3, ya usted tiene que estar de rodillas. Por lo menos 2 o 3 días. Porque hay gente que ayuna mediocremente, que es
así una vez al día, una vez a la semana, así, no, no, tú tienes que ir aumentando. Si tú no aumentas, no vas a subir de rango. Y si no subes de rango, no va a haber un poder mayor en ti. Y si no hay un poder mayor en ti, aquí, como dice Pablo, Dios no va a poder dar las cosas más grandes de las que tú estás pidiendo o darte el milagro que tú estás necesitando. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es según el poder. No es solamente pedir, no es solamente creer que tenemos un Dios bueno. Solamente es creer que Dios puede hacer todas las cosas. Sí, Dios puede hacer todas las cosas, pero es según el poder que actúa en nosotros. Dios hizo cosas maravillosas a través de Moisés, pero Moisés era un hombre que duró 40 días hablando con Dios en la montaña. Moisés era un hombre que duró 40 días en ayuno pisado. Moisés era un hombre que hablaba con Dios hasta 3 veces al día. Audiblemente Dios le hablaba, pero en Moisés había un poder superior a los demás. Era el mismo Dios de todos, pero la diferencia era que en Moisés había un poder superior. Y de este poder es que nos habla Pablo. De este poder es que nos habla Pablo. Cada vez que usted ve una persona que Dios está usando, que Dios está prosperando, que Dios está bendiciendo, es porque esa persona está en un poder superior. Tiene acceso a bendiciones y a milagros en el mundo espiritual que tú no tienes acceso porque no tienes el mismo rango de Él. No operas en el mismo poder de Él. Un sargento no puede obtener cosas que un coronel puede obtener de las Fuerzas Armadas. El coronel de las Fuerzas Armadas tiene acceso a cosas que el sargento, que es de rango menor, no tiene. El reino de Dios es un gobierno. Y dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Todo lo que hay en la tierra es una imitación de lo que hay en el cielo. En el cielo hay rango. En el cielo los ángeles son por rango. Hay ángeles que tienen más rango que otros. Hay ángeles que tienen más poder que otros. Hay ángeles que tienen acceso a cosas que otros ángeles no tienen. Así mismo es en la tierra. Entonces, el cristiano, hay el 80% de los evangélicos creen que con hablar mucho en lengua, con decir que soy un cristiano, con ir a la iglesia, ya eso es todo. No, hay que buscar el poder, hay que aumentar de rango en el espiritual. Pero ¿cómo vamos a aumentar de rango, profeta de Dios? Simplemente ejercitándonos como se ejercitan los cadetes para aumentar, ir escalando en las Fuerzas Armadas. Así mismo hay gente que pasa el año entero ayunando una sola vez al día. Hay gente que pasa el año entero orando los mismos 40 y la misma hora todas las madrugadas. Hay gente que pasa el año entero leyendo la Biblia una sola vez al mes o una sola vez a la semana. No te vas a quedar en el mismo rango. Si te quedas en el mismo rango, no vas a tener acceso a las cosas sobrenaturales que tú estás anhelando en tu vida y en tu familia. Así que es según el poder que opera en ti. Es según cuando yo comencé en el ministerio de sanidad, yo oraba por los enfermos, pero solamente se aliviaban, no se sanaban completamente. Oraba y cuando iba al otro día le preguntaba, ¿cómo usted se siente? Desde que usted vino me siento un poco mejor, el dolor no me ha dado muy fuerte. Y yo me quedaba inconforme porque ese no era el resultado que yo quería, era que se sanara. Pero luego comencé a buscar a Dios, comencé a ayunar todos los días, comencé a orar de madrugada. Mi anhelo era orar, romper. Mira, yo siempre me gusta romper mis propios récords. Yo siempre oraba 1 hora, 2 horas, pero yo siempre le decía a mi esposa, yo quiero orar ahora 5 horas. Es 5 horas que quiero durar de rodillas. Cuando llegaba a las 5 horas, un mes completo, decía, ahora quiero aumentarlo 3 horas más, quiero durar 8 horas más. Siempre trataba de romper mi propio récord, de escalar espiritualmente. Luego los enfermos yo les ponía las manos y se sanaban instantáneamente. Al otro día yo iba al hospital y preguntaba, ¿y el varón que estaba ahí, que estaba enfermo de esta enfermedad? No, hoy le dieron de alta, se fue para su casa, está sano. El resultado, pero ¿por qué a lo primero solamente se aliviaba del dolor y no se sanaba? Porque en mí había un rango todavía muy pequeño para dominar esos espíritus de enfermedad. Y tuve que aumentar de rango practicando las cosas espirituales y aumentando. Si usted se queda en la misma disciplina espiritual el año entero, 2 años completos, 3 años, 4 años, usted no va a aumentar de rango espiritual. Usted va a vivir en la misma
atmósfera que siempre has vivido, viendo los milagritos, las cositas que Dios te manda, las bendicioncitas pequeñas que Dios te manda, algunas cositas que tú ves, que tú entiendes que Dios está en el asunto, pero no vas a ver aumento en los milagros, en las bendiciones, en la atmósfera de tu entorno. A eso se refiere Pablo, según el poder que actúa en nosotros. Así que yo quiero que tú comiences a buscar a Dios de una manera que el poder que actúa en ti comience a crecer, para que también la abundancia y todo lo que tú anhelas de parte de Dios, una familia estable, una casa estable, un negocio estable, comience a crecer. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.